Y estamos en esta serie de verano, que va a durar hasta finales de febrero, y hoy día es el privilegio para mí de poder comentarles acerca de un versículo. Y recuerde que estamos hablando de versículos mal interpretados o interpretando incorrectamente la Biblia. Y en el día de hoy entonces vamos a ver nuestro texto que se encuentra en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 10. Y vamos hoy día a enseñar un solo texto, pero vamos a revisar también otros pasajes a medida que vayamos avanzando. Y el pasaje que vamos a ver hoy día es el versículo 13. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leo para ustedes, también lo tiene usted en su Biblia, en su cartilla, pero lo tiene al final del pasaje de la cartilla. Lo vamos a leer desde la Biblia de las Américas. Versículo 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces vamos a tomar 3 puntos básicos en el día de hoy, pero al final del tercer punto vamos a subdividirlo también en 3 puntos, porque estamos siguiendo una línea que es, si me tengo que fijar en un solo pasaje, en un solo versículo, ¿qué tengo que hacer para estudiar el texto? Bueno, número 1, usted lo tiene ahí en su cartilla, lo que tenemos que hacer es ver el trasfondo de ese versículo. Y ahora le voy a comunicar algo que espero, en el primer punto, convencerlo de esto. La iglesia llamada Los Corintios es una iglesia que fundó el apóstol Pablo, y esta iglesia tuvo un privilegio que no todas las iglesias tuvieron. El primer privilegio que tuvieron ellos es que Pablo estuvo cerca de 18 meses con ellos, en la ciudad, hablándoles, enseñándoles. Otras congregaciones Pablo estuvo 2 semanas, 2 meses, en otras ni siquiera pudo visitar la ciudad, pero les mandó una carta. En la iglesia de los Corintios, o en esta iglesia que Pablo fundó, Pablo estuvo 18 meses con ellos. Segundo privilegio que tuvo esta iglesia es que recibieron del apóstol Pablo 4 cartas, de las cuales solamente tenemos registro de 2. Pero usted lee primera carta y segunda carta a los Corintios y se da cuenta que Pablo les envió otras 2 cartas antes que en este momento no tenemos, y que tampoco vamos a tener, obviamente, a disposición. 4 cartas que Pablo les mandó. Ahora, piensa esto. Una iglesia que ha sido enseñada por el apóstol Pablo y que ha tenido que mandarle 4 cartas, es una iglesia que tiene un problema. ¿Sí? Y quiero convencerte de esto en el trasfondo de esta iglesia. Es una iglesia que tiene un problema, y usted lo tiene puesto ahí ya como casi subtítulo, ¿no? Lo voy a decir al tiro para que no se pierda. La iglesia a los Corintios tiene un problema, y ese problema se llama, ¿qué dice abajo? Orgullo. El orgullo, dice la Biblia, comienza en el corazón. Y la iglesia de los Corintios tiene este problema, pero ¿sabe qué? No todas las personas en Corinto manifiestan este problema abiertamente, pero lo manifiestan de otras maneras, pero el problema es el mismo. Es decir, si usted o yo tuviéramos un problema con el orgullo o un problema de orgullo, ese orgullo se va a manifestar de diferentes maneras. Por eso que usted tiene ahí como una especie de escalera. Usted dio pura raya nomás, ¿cierto? Es una escalera. Para usar una imaginación ahí, es una escalera. Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a ir recorriendo muy rápidamente, algunos versículos donde aparece el orgullo, pero manifestado de otras maneras. Porque ese es el problema en la iglesia
de los corintios. Entonces, si yo le hiciera una pregunta alguna vez en su vida, y de eso dependiera toda su vida, y le dijera, ¿cuál es el problema en la iglesia de los corintios? Y usted me diría, perfecto. Listo, estamos más que bien. Pero no siempre el orgullo se manifiesta como orgullo. Se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1. Esto es un rápido recorrer en la Biblia, así que le voy a pedir que afirme ahí su Biblia, porque vamos a recorrer algunos pasajes, no muchos, pero usted los puede poner en esta escalerita, ¿de acuerdo? 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Os ruego, hermanos, 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, una familia que les dijo, que hay contiendas entre vosotros. Ahí tiene dos cosas entonces de cómo se manifiesta el orgullo en la vida de las personas. El orgullo se manifiesta a través de divisiones o contiendas. Sé que en su vida no pasa eso. Sé que en su vida usted nunca ha hecho divisiones en ciertas cosas y usted quiere que prevalezca su punto de vista. Y como no prevalece su punto de vista, entonces ¿qué hace? Se aparta del que no piensa igual que usted. Eso no ha pasado nunca, ¿cierto? En la iglesia de los Corintios pasó. Así se manifestó el orgullo en esta congregación. Capítulo 1 otra vez, versículos 20. Otra forma que tiene el orgullo de manifestarse. Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está, qué cosa? El sabio. ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista o el apologeta de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Una forma que el orgullo tiene de manifestarse es la inteligencia, el conocimiento, lejos de Dios. Yo me la sé toda, ¿no? Haga una pregunta, pastor. Yo se la respondo. Un conocimiento, una inteligencia o una sabiduría lejos de Dios manifiesta un corazón orgulloso. Avanzo unos versículos más y en el versículo 29, 1:29. ¿Por qué? Porque para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede decir soy más sabio que, porque si no vamos a estar haciendo algo que produce el orgullo. Creer que sé más que Dios. Perdón, ¿escuché bien? Que usted o yo creamos que sepamos, que sabemos más que Dios. Sí, algunas veces nuestro orgullo nos hace tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Otra forma en que se manifiesta el orgullo, bueno, simplemente lo vimos también algunos domingos atrás, varios domingos atrás. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Otra forma que se manifiesta el orgullo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una forma que tiene el orgullo de manifestarse en la vida de las personas es que no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual y se queda como niños en Cristo. Eso es orgullo. Avance conmigo, por favor, rápidamente. Capítulo 3, versículo 18. 3:18. En la escalerita usted puede poner los textos ahí. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría fuera de Dios es necedad.
Capítulo 4, versículo 7. 4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante, a favor del uno contra el otro. 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Formas en que se manifiesta el orgullo en nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. 2. Y os habéis vuelto, ¿qué dice? Arrogantes. Otra forma que tiene el orgullo de manifestarse es creer que yo puedo pecar sexualmente y que no va a pasar absolutamente nada en mi vida. Tengo dos formas con ese tipo de pecado de orgullo o arrogancia en cuanto al pecado sexual. Es que puedas pecar abiertamente o sexualmente y decir, nadie se va a enterar. Por lo tanto, voy a seguir pecando sexualmente. U otro, estoy pecando sexualmente y me da lo mismo que me pillen. Lo voy a seguir haciendo. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Me parece, ¿o no? El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor edifica. Otra forma de manifestar el orgullo es creer que lo que yo conozco y practico no le tiene que interesar a nadie, es mi vida. ¿Ok? Lo que yo hago con mi vida no tiene por qué interesarte a ti. ¡Wow! ¿Qué más lejos está de lo que la Biblia dice? Claro, es que el conocimiento fuera de Dios envanece. El amor es el que edifica. ¿Cuál es el problema en la iglesia de Corinto? El orgullo. El orgullo. Y el orgullo tiene varias formas de manifestarse. Y Pablo va a mandar una primera carta para tratar problemas cuyo origen es el orgullo. El trasfondo que tenemos entonces de esta iglesia es una iglesia que tiene un problema en su corazón llamado orgullo. Claro, pero muchas veces nosotros en una congregación no manifestamos directamente el orgullo. Manifestamos otros nombres que dicen claramente, ¿sabes qué? Tú eres una persona orgullosa. Ese es el trasfondo histórico de la iglesia de Corinto. Y es lo que tenemos que poner en la mesa para llegar al capítulo 10, versículo 13. Ahora, segundo punto, rápidamente también. Cuando tenemos que interpretar correctamente un pasaje, tenemos que hacerlo obviamente a la luz de su contexto. Es decir, tenemos que mirar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde está el versículo que estamos estudiando, y tenemos que leer todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, en la sección. Obviamente el versículo 13 termina una sección, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Leer del 12 hacia arriba, pero no lo vamos a leer como tal, en el sentido de que no quiero que lo lea simplemente. Yo hice un diagrama del contexto de ese versículo, ¿verdad? Usted lo tiene ahí, para que entienda que si usted no lee el contexto del versículo 13, es decir, si no lee hacia arriba, usted va a estar perdido entonces en el versículo 13. Déjeme ser majadero.
¿Cuál es el problema de la iglesia de los Corintios? El orgullo, y manifestado de diferentes formas. Ahora, si yo leo el contexto del versículo 10, me voy a encontrar con varias cosas. Por favor, porque no quiero que ignoréis. ¿Se fijó que está en amarillo? ¿Sí? Es que lo que pasa, que alguien que sabe, que alguien que cree que sabe, corre un riesgo tremendo. Y Pablo dice, si es que sabes, si es que crees saber, te voy a corregir en algo, no quiero que te quedes ignorante. Porque a lo mejor no lo sabes como debieras saberlo. Entonces no quiero que ignores, hermanos, que nuestros padres, y fíjate que está en verde la palabrita todos, ¿o no? Perfecto. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron bajo el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Te diste cuenta de la diferencia que hace? Todos los que salieron de Egipto recibieron un beneficio. Esa es la idea. No quedó ni uno solo que haya salido de Egipto. Estamos hablando de Éxodo, ¿cierto? Todas las personas que salen de Egipto, todos recibieron un beneficio. Pongámoslos en palabras del Nuevo Testamento. Todas las personas creyentes o salvos por la fe obtienen un beneficio espiritual. ¿Amén? Todos. Todos. No hay nadie que se escape de tener un beneficio. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos los creyentes tienen un beneficio espiritual. Bueno, las personas que salieron de Egipto también tuvieron un beneficio, ahí están descritos. Pero no todos llegaron a obtener el beneficio en forma completa. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, Corintios, le está hablando ahí Pablo, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Ahora, aquí tienes 4 maneras, en los versículos siguientes, 4 maneras en que se manifiesta el orgullo. ¿Sí? Esa es la idea. Todo Corintio habla del mismo tema. ¿Cuál es el problema de los corintios? El orgullo, manifestado en diferentes formas. ¿Sí? Ahora, a las personas que salieron de Egipto, que también tienen un problema de orgullo, se va a manifestar en 4 pecados. Usted los tiene ahí en azul, desde el versículo 7. No seáis pues, ¿qué dice? Idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría, consecuencia del orgullo. Poner, ¿qué cosa? Deseos fuera del Señor. 2, versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Otro aspecto del orgullo es enfocarse en mis deseos personales, en este caso, carnales, sexuales. 9. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por la serpiente. Forma en que se manifiesta el orgullo. 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Eso es casi un resumen de cómo se manifiesta el orgullo. ¿Dónde? En la iglesia de los Corintios. Idolatría, fornicación, provocación al Señor, murmuración. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pero se dio cuenta que me falta un versículo, ¿no? Porque del 11 nos vamos a pasar al 13, pero me falta un versículo. Pastor, ¿cuál falta? El 12, muy bien.
Porque el 12 habla exactamente del tema de Primera de Corintios, que es el orgullo. Y en el contexto, versículo 12, por tanto, como conclusión de todo lo que está hablando arriba, del 1 al 11, por tanto, el que cree estar firme, ¿sí? Tenga cuidado, no sea que el orgullo haya tomado posesión tuya y te haga caer. ¿En qué? En diferentes formas en que se manifiesta el orgullo. Ahí tienes 4. El que cree que está firme. Le había puesto como título, usted lo tiene ahí en su cartilla, como título a esta predicación: eso nunca me pasará a mí. Que yo sea un idólatra, que yo sea un fornicario, que yo ose provocar al Señor, o que yo murmure. No, ¿sabe qué? Nunca me va a pasar a mí. Y ya se está manifestando lentamente el orgullo. Versículo 13. Y ese es nuestro texto. Ahora, ¿de qué me tengo que cuidar como creyente? ¿De qué? Leamos el versículo 13, por favor. Y lo tiene en su cartilla como punto 3. Si da vuelta la cartilla lo tiene, ¿cierto? Vamos al pasaje mismo. Tiene que escribir lo que le falta ahí. No os ha sobrevenido ninguna. Póngalo ahí, por favor. Escríbalo. O si se acuerda, después lo escribe en su casa si no tiene lápiz ahora. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces me hago la pregunta: ¿de qué tentación está hablando Pablo en el versículo 13? ¿Entiende o no? Porque nos ha venido hablando durante 9 capítulos, 10 capítulos, le hice el resumen, acerca del orgullo y cómo el orgullo se manifiesta en diferentes formas, y ha respondido preguntas, ha tratado problemas, pero el origen es el mismo, el orgullo. Nos pone entonces 4 ejemplos donde se ha manifestado el orgullo a través del pecado. Nos dice y nos advierte: cuidado, el que crea que está firme, que tenga cuidado, no sea que se caiga. Y después nos habla en el versículo 13 de la tentación. Mi pregunta es muy simple: ¿de qué tentación está hablando Pablo en el versículo 13? Y es ahí donde nosotros podríamos interpretar incorrectamente la Biblia, pensando que el versículo 13 está completamente desconectado a todo lo que hemos venido diciendo hasta este punto, antes de llegar al versículo 13. Tienes que cuidarte del orgullo. Tienes que cuidarte del orgullo. ¿Por qué? Porque la tentación, por favor, necesito que pongas esto atención porque aquí está el meollo del asunto. La tentación, ¿sí?, se encuentra dentro tuyo. ¿Sí? La tentación no está afuera de ti. La tentación está adentro, llamado deseo, llamada concupiscencia. Y si dentro tuyo reina, si dentro mío reina el orgullo, cualquier cosa que suceda externamente
cuando yo la ponga adentro, eso externo se va a encontrar dentro mío ¿con qué? Con orgullo. Tentación. La tentación es algo interno que va a solicitar que yo manifieste lo que tengo adentro. Y si en mi vida, como en la iglesia de los Corintios, hay orgullo, cuando vengan diferentes circunstancias a mi alrededor, yo voy a caer fácilmente en pecado. Fácilmente. Tentación, 3 veces puesta ahí la palabrita en el versículo 13, ¿o no? Entonces, ¿de qué quiere hablar el texto, el versículo 13? De la tentación. Y simplemente nosotros tenemos que entender que la tentación, como simplemente una palabra, no es ni mala ni buena. ¿Sí? La tentación no es mala ni buena, es decir, la tentación no es pecado. En otros pasajes se va a utilizar entonces la tentación de diferentes formas, de diferentes maneras. Aclaremos al tiro, Dios nunca te va a tentar a ti. ¿Sí? Dios puede probarte, pero nunca te va a tentar. Es decir, si Dios me va a probar en diferentes áreas en mi vida, con diferentes cosas, y yo en mi interior tengo orgullo, cuando yo meta adentro las circunstancias, si se encuentra con orgullo, yo le voy a reclamar al Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Y por qué permites que me ocurra esto? Las pruebas las da el Señor, esto está claro. Las tentaciones están dentro mío. Y cuando yo puedo ver el proceso de esta tentación, váyase rápidamente a Santiago, lo predicó el pastor Patricio, solamente quiero ver 2 o 3 versículos acerca de este punto. Capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos, el que halléis en diversas pruebas. La palabrita ahí en griego es peirasmos. Peirasmos, algo técnico, nada muy complicado. La palabra es peirasmos y se traduce para nosotros como pruebas. Las pruebas son del Señor. Diferentes circunstancias que el Señor pone, ¿para qué? Para fortalecer mi fe, para hacerme madurar, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia, y va a dar toda una explicación ahí. Versículo 12, 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es decir, si el Señor me prueba, es con la intención de ¿qué? De fortalecer, de que yo madure y de que pueda recibir un beneficio de parte de Él. Versículo 13. Que nadie diga cuando es peirasmos o cuando es probado, cuando es tentado, dice aquí, soy tentado por Dios. Tú me hiciste pasar por esta crisis financiera, Señor. Tú me hiciste vivir en un mundo donde la gente peca. No, momento. Son pruebas del Señor. Que nadie diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Aquí está el proceso. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, lo que está dentro tuyo. Uno podría imaginarse 3 áreas grandes de pruebas del Señor, ¿o no? Que el Señor ha diseñado para que nosotros fortalezcamos nuestra fe.
Estuve conversando con un hermano en la semana y le decía, nosotros los varones tenemos un problema con la F. ¿Sí? Nosotros los varones tenemos un problema con la F. Tenemos un problema con las finanzas, tenemos un problema con la fama y tenemos un problema con las faldas. Cuando vienen problemas financieros, que no necesariamente son malos, sino que diseñados por Dios para probar nuestra confianza, ¿de quién dependo? ¿A quién le creo? ¿A mis fuerzas o al Señor? Cuando vienen problemas con la fama, ahí se manifiesta en que nosotros es el orgullo, ¿no? Cuando hacemos bien nuestra pega y queremos que nos reconozcan en cada cosa que hacemos. O cuando tenemos problemas de tipo sexual. Bueno, el Señor ha diseñado ciertas pruebas en la vida de nosotros, las personas, los creyentes, para fortalecer nuestra fe, para que maduremos en nuestra fe, para que crezcamos en nuestra fe. Pero si nosotros dentro no hemos trabajado, no hemos sido dominados por el Espíritu Santo y estamos siendo controlados por el orgullo, tenga por seguro que cualquier cosa externa, que cuando yo la pienso o la internalizo, puede ser potencialmente causa de pecado. Pero como dijo alguien, nunca una prueba llega a ser pecado si no pasa por la tentación. ¿Y la tentación dónde está? Adentro. Cuando no sé asumir las pruebas, cuando no le doy el propósito a Dios de por qué está pasando esto en mi vida, financieramente, a través de una enfermedad, a través de sueños o logros o metas que se frustraron. Y cuando yo meto eso adentro mío y digo, no, ¿por qué a mí? Se transformó en una tentación, se conectó con mi orgullo y dio a luz el pecado. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y aquí lo dije hace por lo menos unos 10 años atrás y lo vuelvo a reiterar ahora. Hermanos, usted sentado en esa silla no es diferente a mí parado en este púlpito. Yo lucho con las mismas cosas que usted ahora está luchando. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sigo luchando. Y esa puede ser la gran diferencia. Pero tengo que trabajar en mi vida el orgullo, tengo que cuidarme de pecados sexuales y tengo que cuidarme en mi área financiera. ¿Por qué? Porque la Biblia me asegura que nada, ninguna tentación, nada que pueda ocurrir externamente, que cuando yo lo internalice, es algo que solamente me ocurre a mí. Ya a nadie más le pasa. Todas las tentaciones o pruebas son comunes a nosotros. Que usted no se entere de mis pruebas o mis luchas y que yo no me entere de sus pruebas y sus luchas no quiere decir que no las tengamos. Pero ni la prueba ni la tentación son pecados. Sí, Dios trae muchas pruebas a nuestra vida para que ejercitemos este músculo que se llama el músculo espiritual. La prueba va a estar revelando a quién le creo. ¿Me creo a mí o le creo a Dios? Fíjate que la tentación, en el contexto del versículo 13, tiene un límite. Dice el texto, y fiel es Dios. ¡Wow! Ahora, quiero hacer un punto aquí muy importante. ¿Usted cree en Dios? Sí. Y lo dijimos también una vez, parece. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Dios es fiel? Porque sigue el versículo, ¿o no? Eso lo creemos porque la Biblia dice, Dios es fiel. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre.
Cuando hay crisis, cuando no hay crisis, cuando hay tentación, cuando no hay tentación. Dios es fiel y dice que hay un límite para cuando Dios nos prueba. Hay un punto que Él sabe que podemos cargar ciertas cosas y va a saber que es una enseñanza que el Señor quiere darnos. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis, ¿qué cosa? Soportar, resistir. Es interesante que muchas veces nosotros pensamos que lo que me está pasando a mí, número uno, no le pasa a nadie más, pero la Biblia me aclaró recién que todas estas cosas son comunes a nosotros. Fue común al Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. También le pasó a Cristo. También me pasa a mí como su pastor. Es común a los seres humanos. Pero la Biblia también me asegura de que Dios conoce mi vida. Y que por su fidelidad, Él conoce hasta dónde yo voy a resistir. Y que si ocurre algo en mi vida y no lo resistí, no fue problema de Dios, sino que fue problema porque en mi vida nunca trabajé ni traté con el orgullo. El Señor es fiel y sabe que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis o podemos soportar. Ahora, es interesante que Dios no es quien tú crees que es, sino que Dios es quien dice su palabra que es. Si usted no le cree a Dios por la palabra, usted se va a imaginar cosas de Dios que a la larga van a ser orgullo, van a ser pecado. No, si no es tan malo. Da lo mismo si lo haga o no lo haga. Dios es un Dios fiel. Pero recuerde que hay una segunda parte también de la fidelidad de Dios, su justicia. Vaya conmigo rápidamente a Mateo 6:13. Mateo capítulo 6, versículo 13, obviamente es la oración que Jesucristo nos enseñó a orar, ¿o no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero el versículo 13 aparece en Reina Valera y aparece también en Biblia de las Américas, algo que es un poquito extraño cuando lo leemos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y uno dice, pastor, pero recién me explicó que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo me está pidiendo entonces ahora Jesucristo orarle a Dios para que no me meta en tentación? Así se traduce en la Biblia de las Américas y así se traduce en Reina Valera. ¿Alguien tiene NBI, por favor? ¿Sí? ¿NBI? Perfecto. La oración de Cristo cuando le enseñó a sus discípulos. La última parte del versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Es una muy buena traducción el versículo 13 en NBI. Porque le estamos rogando al Señor. Imagínate que si yo le pidiera del versículo 13 en Biblia de las Américas, no nos metas en tentación, es decir, Dios, no me pruebes. Y uno dice, pero ¿cómo si tengo pruebas diseñadas para fortalecer tu fe? ¿Cómo me estás pidiendo que no te pruebe? ¿Ah? O si yo le pidiera al Señor, Señor, sácame rápidamente de la tentación. Pero es que no puedo sacarte de la tentación porque está dentro tuyo. Y quiero que realmente se revele lo que está dentro tuyo. Si eres una persona espiritual o eres una persona carnal, si tienes orgullo o tienes humildad, fruto del Espíritu Santo que vieron los jóvenes ahí en campamento. Mansedumbre vieron ellos. Quiero revelar lo que está dentro, entonces no me puedes pedir en oración, no me metas o sácame rápidamente. La oración de Mateo 13
visto desde el punto de la traducción de NBI, es: Dios, no me dejes caer en tentación. Dios, si me estás probando, Dios, si has puesto cosas a mi alrededor, por favor te pido. Y aquí está la oración: que aquello en lo cual tú me estás probando no se transforme en una tentación que me haga pecar. Señor, haz que la prueba se quede en la prueba. Porque sé que tu prueba tiene un propósito. Sé que la prueba tiene como resultado fortalecer mi fe. Señor, ayúdame a mantenerme firme en la prueba. Y si has de internalizar esto en mi vida, que la prueba, cuando yo la meta adentro y la piense y la medite, que la prueba se encuentre con los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Que se encuentre con gozo, con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, mansedumbre, templanza, con fe. Que se encuentre con eso, no que se encuentre con orgullo. Y termina NBI diciendo, gracias Eddie, bien, perfecto. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Sí, eso es verdad. Señor, yo sé que Satanás está queriendo hacer que cada prueba en mi vida se transforme potencialmente adentro en una tentación que me haga ¿qué? Pecar contra ti. Líbrame del maligno. Saca de mi vida pensamientos que Satanás ha puesto en mi vida, como no creerte a ti ni a tu fidelidad, como no creer en que tú me estás probando para salir refinado como el oro. Dios ha puesto un techo. No va a permitir que seamos tentados más allá de lo que yo pueda soportar. Pero usted y yo no vamos a soportar absolutamente nada si yo no meto dentro de mi mente Biblia. Y termina diciendo el texto: ¿hay una salida o no hay un escape? Sino que con la tentación, aquí tienes un Dios sustentador, proveedor, justo, fiel. Dice que proveerá también la vía de escape a fin de que podamos, ¿qué cosa? Resistir ¿a qué? Retroceda nomás en los textos de Corintios y puede decir que pueda resistir las 4 cosas del pecado que estaban puestas ahí en Corinto, o envanecerme. Dios siempre va a dar una salida, siempre, pero esa salida es bíblica, esa salida es espiritual, esa salida está en la palabra del Señor, no está fuera de Él. La vía de escape siempre ha sido, siempre es y siempre será la palabra del Señor que ha salido de su boca. Todo lo que no sea palabra del Señor y que usted piense que es una vía de escape, es una trampa de Satanás. Siempre. Siempre. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. Sí, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que provee tanto la prueba como la forma de que salgamos de esa prueba. Pero nunca ninguno de nosotros va a poder salir si no es a través de la palabra del Señor. Nunca. ¿Estás leyendo tu Biblia? Porque cuando venga la tentación, la vía de escape está ahí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no?
Cada vez que nosotros nos encontramos con una vía de escape o una vía de salida, es algo que Dios ha provisto en su palabra. Entonces, como conclusión, versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. No vaya a ser que el orgullo esté jugando en tu mente o en tu corazón y te haga creer que fuera de Dios tú puedes resistir o soportar. Tenga cuidado, no sea que caiga. Vamos a orar al Señor y que el Señor bendiga también su palabra. Padre Celestial, en esta mañana, rogando, Señor, hoy día estamos, porque según lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, cada vez que tenemos algo externo a nuestras vidas, algo que no hemos provocado nosotros, tú estás, Señor, pensando en limpiar nuestro corazón. Y ha sido, Señor, esa semilla que plantó el maligno desde los primeros inicios de la historia, el orgullo. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Él quiso ser igual a Dios. Y plantó esa semilla, Señor, en el primer hombre y la primera mujer. Y seréis como dioses, les dijo. Haciendo creer, Señor, que el orgullo podía llevarnos a alguna parte. Hoy día fácilmente nosotros podríamos reconocer, Señor, que no somos personas orgullosas. Pero al mirar pornografía, al administrar mal nuestros bienes, al reclamarte continuamente a ti, al causar divisiones, al pelear con otras personas, solamente estamos manifestando, Señor, el orgullo en nuestras vidas. Padre Celestial, haz crecer otra semilla. Una semilla, Señor, llamada humildad, que trae un fruto agradable, Señor, que considera al otro antes que yo, que considera, Señor, las circunstancias como parte de lo que es tu plan, tu propósito. Haznos, Señor, ver que nada escapa de tu control. La Biblia nos asegura que estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Y que todo lo que sucede en tus manos ha sido programado y controlado por ti, excepto el pecado. Padre Celestial, te pido, te ruego, Señor. El clamor del versículo 12 de Pablo, que si alguno de nosotros cree estar firme, Señor, que examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y veamos nuestros pecados, Señor. ¿Y en qué categoría podríamos clasificar esos pecados, los cuales están revelando, Señor, orgullo? Entendiendo, Señor, que tú resistes a los soberbios, que tú, Señor, pones una traba y pones un impedimento a un corazón orgulloso, pero que das gracias, Señor, a los humildes. Las cosas, Señor, que acabamos de leer, las pruebas, las tentaciones, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que veamos siempre esa vía de escape para limpiar el orgullo de nosotros y reconocer que en tu palabra, Señor, ya se han dado los pasos necesarios para aceptar, para sobrellevar, para tratar con las circunstancias de esta vida. No permita, Señor, que una prueba pase de una prueba. No permita, Señor, que las circunstancias se metan a mi vida y yo, con orgullo, peque contra ti. Padre Celestial, te pido que me ayudes a ver lo que tú estás poniendo en mi vida como parte de tu plan. Y te ruego, Señor, líbranos del maligno. Resguarda nuestras vidas, Señor, de Satanás. Pedimos, Padre Celestial, por esta serie de predicaciones. Pedimos, Señor, para llegar a tu palabra también sabiendo lo que estamos leyendo. Y pedimos, Padre Celestial, que tú seas honrado en todo esto. Oramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.